bienvenidos. Principalmente extendemos esta bienvenida a ustedes que nos miran allá en La Lima. Qué bueno que están con nosotros. Quiero decirles, hay cosas que nos suceden en la vida que cuando lo haces por primera vez no se te olvida. Por ejemplo, tal vez te recuerdas la primera vez que alguien te dijo: te voy a enseñar a nadar, y te tiraron a la piscina a la mano de Dios. ¿Les pasó a alguno de ustedes eso? Y dijeron: le estamos enseñando a nadar. Claro que uno se acuerda de ese día. Yo me acuerdo el primer día, o la primera vez, mejor dicho, cuando prediqué en la iglesia. Tenía 22 años. Y créanme, no se me ha olvidado ese primer día. Verdaderamente, pero verdaderamente estaba nervioso. Y me acuerdo la primera vez que me peleé. Y quiero decirles, esta vez que me peleé tenía, no sé, estaba cipote, salíamos a la cuadra a jugar. Yo siempre he sido buena gente, no he sido peleón, pero francamente no he sido así. Pero en la cuadra había un muchacho que él siempre como que abusaba de los más pequeños. En realidad era un bullying. Ahora le podemos dar esa palabra y todos sabemos que estamos hablando. Pues en una ocasión con él estaba ahí, llegó uno de los cipotes ahí más pequeños y lo empezó a molestar, y lo empezó a molestar, y lo empezó a molestar. Llegó un momento que yo ya no podía más. Les quiero decir, era más o menos, estábamos en la misma estatura en ese momento, pero era más grueso. Yo era más delgado, pero más delgado, pero más delgado. Así que cuando llegó un momento en que él ya me rebalsaba que lo siguiera molestando, me le puse en medio y le dije: métete con uno de tus tamaños, le dije. Y entonces él me dijo: vaya pues, me dice. Miren, me soltó una patada, ¡pras!, y me la pegó como por aquí. Y francamente, yo creo que yo debía haber nacido zurdo, y lo más seguro es que me enseñaron a hacer derecho, porque en ese momento que yo reacciono, cuando él me pega aquí la patada, le solté un zurdazo, pero rectecito, así cruzado, ¡ping!, ¿verdad? Se fue para atrás y cayó como desmayado. Fue certero, buenísimo. Yo creo que me hubiera hecho boxeador. Pero cuando él cae, le hago así, y ahí está el hermano. ¿Vos y cuántos más?, le dije. No le dije eso. Pero él me queda viendo asustado. Se fue donde su hermano, lo sacó en medio de unos matorrales así que había caído, le ayudó a levantarse, todo así. Él, en serio, les estoy contando, es verdad. Es que me están viendo aquí enfrente como que estoy mintiendo. No, es verdad. Le ayudó así, llevándolo hasta su casa. Claro, todos vivíamos en la misma cuadra. De repente yo vi que de la casa de él salió la mamá con el hermano, y entonces me empezaron a señalar. De ahí salió el papá, de ahí salió la abuela, y de ahí salió un primo, que ese primo de él sí era más grande. Entonces yo le dije al resto de mis amigos: bueno, ya me tengo que ir. Y la verdad que me tenía que ir. Obviamente. Creo que nosotros tenemos que pensar todas, son tantas circunstancias que uno puede tener en la vida, pero esta circunstancia en especial, yo reacciono porque había alguien tóxico en nuestra cuadra, y llegó un momento en que yo ya no pude más. Y en esta serie eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Hemos estado hablando, el primer tema, hablamos acerca de ¿recuerdan esas palabras groseras, verdad? Donde se causan heridas que son como espada, el golpe de espada hacia una persona. También hablamos del chisme, tan nocivo y tan tóxico que divide los mejores amigos. Pues hoy queremos abordar, y estamos con este tema, pues cerrando esta serie. Yo creo que hay mucho más que pudiéramos hablar, pero yo quisiera, y he escogido un par de relaciones tóxicas que principalmente se viven aquí en la iglesia. Y una tiene que ver, y vamos a ir, tal vez para algunos van a ser algunos términos nuevos, pero lo vamos a ir aprendiendo. Vamos a hablar acerca de lo que cuando una persona es legalista, que vive bajo las reglas y no en amor. Y vamos a hablar también el otro extremo del legalista, el que vive sin reglas,
que es el libertino, el que vive en libertinaje, la vida cristiana. Ambas están en un extremo, uno bajo las reglas, el otro vive sin reglas, y ambas son tóxicas. Y ojalá que Dios me dé la gracia esta noche podernos llevar a un punto donde podamos conocer e identificar estas dos formas, estas dos conductas que son tóxicas, y que podamos ver cómo Dios quiere que ustedes y yo vivamos, y principalmente nos relacionemos aquí en la iglesia para tener una iglesia saludable en nuestras relaciones. Así que yo quisiera comenzar con la parte del legalismo. Y cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de una manera que no es obviamente como Dios tenía diseñado que viviéramos, bajo la gracia, en amor, en nuestras relaciones, sino que bajo las reglas. Y quisiera llevarlos a un ejemplo. En la Escritura hay muchos ejemplos en realidad de personas legalistas, pero en el tiempo de Jesús, cuando Él estuvo aquí, los fariseos representaban ese tipo de conducta. Ellos no solo tenían y creían en los mandamientos, obviamente la ley, la abrazaban, pero habían construido sobre esa ley más mandamientos, tradiciones de hombres, les decía Jesús. Y eran más importantes esas tradiciones y reglas que la compasión y el amor. Y yo quisiera llevarlos, si traen su Biblia ustedes pueden buscar Lucas capítulo 18. Jesús contó una parábola aquí y usa precisamente para describir del fariseo, una persona en realidad legalista, y vamos a sacar algunas características de ellos. Lucas 18, voy a empezar a leer del versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, y ahí pueden ir viendo su actitud hacia Dios mismo incluso, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí estaba el publicano cerca de él. Gracias que no soy como él que está ahí. Ayuno, y empieza a sacar su repertorio. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Y estaba tratando de justificarse delante de Dios con su conducta. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Recuerdan que el fariseo estaba de pie. Este tenía otra actitud, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que este descendió, hablando del publicano, a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y de esta historia quiero sacarle algunas características de este hombre fariseo y de la persona que es legalista, que se mantiene bajo las reglas antes que el amor. Y la primera ahí es que ellos creen, una persona que es legalista cree que solo ellos poseen la verdad. Creen que solo ellos poseen la verdad. ¿Y sabes qué es lo que sucede con eso? Que mantienen esa actitud hacia los otros. Lo que yo creo, lo que yo pienso y cómo deben hacerse las cosas, básicamente es la única forma para hacerlo. Y todos tenemos que hacerla de esa manera. Así que son personas que te imponen sus creencias, sus convicciones, tal vez sus posiciones en algunas cosas. Y entonces te quieren imponer cómo vestirte. Solo la manera que él piensa es la única manera en la que te puedes vestir. Te quiere imponer cómo peinarte. Te quiere imponer cómo leer la Biblia. No es que mira, tenés que leerla de esta manera y no hay otra forma de leer la Biblia. Te quiere imponer cómo orar, las posiciones como orar, las palabras que tenés que usar, si tenés que cerrar o abrir los ojos. En realidad
ellos creen que ellos tienen la verdad y que solo ellos la poseen y el resto no. Y eso los hace hacer la siguiente característica: critican y juzgan a todo el que los rodea. Si no lo haces a la manera de ellos, entonces te van a apuntar. Y a una persona legalista le gusta juzgar al resto, le pone rótulos. Le pone rótulos. Y en realidad son personas que son historiadores, siempre están sacándote el pasado cuando pueden. Es que hace 30 años vos hiciste tal cosa, te dice. En realidad nunca de verdad te perdonan de corazón, porque ellos te quieren criticar, ellos quieren encontrarte ahí donde estás fallando y te juzgan y te ponen en el banquillo. Ahora, otra característica de ellos es que se creen perfectos. Jesucristo lo vimos ahí en esta historia. Este hombre ahí tenía esa actitud de creerse perfecto. Es que gracias a Dios porque yo no soy como aquel o aquel o aquel. Gracias a Dios porque yo no fallo, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá. Y él piensa que no tiene nada en su vida que cambiar ni que crecer. Él es perfecto y se compara con nosotros y le tiene ese aire superior sobre el resto. Y sabes que Jesús les dijo a ellos mismos: miren, ustedes quieren sacar la viga, la paja que está en el ojo de tu hermano y no has visto la viga que está en el tuyo. Generalmente les cuesta aceptar cuando alguien viene donde ellos y les dice: hey, mi hermano, mi hermana, fíjate que yo he estado viendo esto en tu vida. No puede ser, es que yo soy, porque yo conozco de la Biblia, yo tengo muchos años de estar en la iglesia, yo me sé bastantes versículos, yo ayuno, yo hago esto, aquello, lo otro. Anda a decirle a aquel, pero yo no. Así que tienen una postura así. Claro, Jesús en la historia está diciendo el orgulloso, el que se enaltece. Y hay una característica más que les quiero poner ahí: es no muestran compasión. El legalista no muestra compasión. Tiene siempre una actitud de juzgar duro al quien falla. Yo te dije, yo estaba esperando que fallaras, te va a decir. Yo ya sabía. Y en realidad esa es una actitud legalista, como la de los fariseos. Y lo que sucede es que hoy en día, en realidad tenemos fariseos modernos, no del tiempo de Jesús, modernos hoy en día, y pueden estar aquí entre nosotros, que mantienen estas actitudes de sentirse superiores, perfectos, de condenar, de juzgar, de creer que se tienen solo la verdad. Y lo que sucede es que esta conducta en realidad en la iglesia es una conducta tóxica, porque ¿sabes qué sucede? Mata la gracia, mata el amor. ¿Y sabes qué más mata este tipo de conducta con la gente que está alrededor? El gozo de servir a Dios. El gozo de servir lo destruye, porque las reglas son primero. No hay compasión para nadie. Se lo merece, te va a decir. Mira que aquel hermano está en problemas, es que se lo merece, dejemos que coseche su pecado. Sin compasión. Y esa es una persona legalista. Ahora, quiero llevarte al otro lado, al otro extremo. El legalista es el que vive bajo las reglas antes que el amor. El otro extremo es el cristiano que piensa que puede hacer lo que quiere y vive en libertinaje. Y en Romanos 6, y quiero leértelo ahí, el verso 1 y 2, Romanos 6, 1 y 2, dice así: ¿qué pues diremos? Está diciendo Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo aquí está preguntándose, o sea que como ahí está la gracia, el amor de Dios, el amor de los hermanos siempre va a estar ahí, incondicional para mí. Puedo pecar todo lo que quiera, de todas maneras siempre me va a amar. Pues Pablo responde en el siguiente verso, en el 2: en ninguna manera, dice, de ninguna forma.
La gracia, y quiero que escuches esto, no te da licencia para pecar. De ninguna forma, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si antes éramos esclavos del pecado y Jesucristo nos liberó del pecado, no solo nos perdonó y nos salvó del pecado, eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él cargó nuestros pecados, murió por ellos, se dio en sacrificio, pagó nuestra deuda, y así puede Él dar por gracia a todo aquel que cree en Él la vida eterna. La salvación es por gracia. La santificación es por gracia también. No es por reglas, es por la gracia. Pablo lo dijo, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso soy lo que soy. Así que Pablo dice aquí, de ninguna manera. Jesucristo nos perdonó los pecados en la cruz, nos liberó de la esclavitud del pecado, y eso quiere decir que hoy puedes escoger hacer lo correcto para Dios y agradarle a Él. ¿Cómo entonces vamos a seguir viviendo en pecado? Dice él. Si hoy podemos escoger hacer lo correcto, si hoy podemos conocer por la gracia de Dios cuál es la voluntad de Él, qué es lo que a Él le agrada, ¿por qué vamos a seguir en pecado? Así que en este sentido, el libertinaje, el cristiano que está pensando, hey, yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me ama, siempre. Mis hermanos en la iglesia me aman y ahí van a estar. Pues te quiero decir, al igual que Pablo, es incorrecto ese pensamiento. La gracia de Dios te impulsa más bien a la santidad. La gracia de Dios te impulsa a agradar a Dios y a glorificar a Dios con tu vida. Y aquí tenemos esos dos extremos. Ahora, creo que al que vive en libertinaje puede ser que se le haya olvidado algo. Y te lo digo así rapidito. Gálatas 6, te lo leo del 7 al 8. Dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En esencia, no podemos engañar a Dios. Sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Eso es muerte, ese es dolor para ti y para los que te rodean. Siembras en el Espíritu, vas a cosechar los frutos del Espíritu. El conocer a Dios, la vida eterna. Y yo creo que tienes que saber eso, que cualquier cosa que siembres, vas a cosecharlo. Si siembras en libertinaje, una vida loca, pues vas a cosechar corrupción. Por eso es que hay que pensar, bueno, ¿dónde está lo tóxico del libertinaje? Porque alguien puede decir, bueno, yo estoy aquí y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Dónde está lo tóxico de alguien ahí? De un hermano en Cristo que puede estar aquí entre nosotros y diga, yo aquí voy a hacer lo que quiera, voy a andar ebrio, voy a usar drogas, lo que yo quiera. Bueno, ya te recordé, Dios no puede burlarlo a Él, ni lo que vas a cosechar en tu vida. Pero lo tóxico es acá, y Jesús lo dijo en Mateo 18:6. Y créanme que para mí este es uno de los pasajes más fuertes que yo escucho. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, a esos nuevos creyentes, mejor le fuera, dice Jesús, que se colgase del cuello una piedra al molino de asno y que se hundiesen en lo profundo del mar. Para Dios es grave cuando hacemos tropezar a un nuevo creyente. Tan grave es que mejor te dice, amarrate algo y tírate al mar. Te la vas a enfrentar conmigo. Ahora, cuando dice tropezar, lo que quiere decir no es que le vas a poner el pie ahí en el pasillo y se cae. Estamos hablando que tropezar es cuando por tu conducta, él dice, se puede hacer eso, y él peca haciéndolo. Que por tu conducta, él decide pecar, le fuiste tropiezo. Y esta conducta de libertinaje, eso es lo tóxico. Eso es lo tóxico.
Porque viene un hermanito nuevo en la fe, o algunos que queremos tener años aquí, todavía somos débiles en nuestras convicciones, y de repente ves a un hermano, no sé, ebrio, y vos decís, eso se puede hacer, no sabía que se podía hacer siendo cristiano, lo voy a hacer, y lo hace. Y la Biblia es clara con eso. El pecado está en andar borracho, y lo haces pecar. Y así pueden haber otras instancias que lo hace tropezar en pecado. Pues Dios dice, eso es tóxico. Eso es tóxico. Así que el legalismo es tóxico, porque no vive en realidad en amor, sino bajo reglas, y causa todo ese entorno de crítica, de juzgar y todo eso. Y el libertinaje, el otro extremo, sin reglas, igualmente es tóxico. Y yo pienso que en este punto tenemos que tratar de identificar, ¿cómo he estado yo viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo miro yo a los otros? ¿Qué actitudes tengo? ¿Qué etiquetas le estoy poniendo? ¿Qué etiquetas me pongo a mí mismo? Ahora, yo quiero esta noche darte un par de cosas, un par de consejos que te pueden ayudar a tener relaciones sanas. No en estos extremos, sino como Dios quiere que se den en la iglesia. Y quiero darte mi primer consejo en esto. Lo primero es: comprende la diferencia entre mandamiento, principio y consejo. Son tres cosas diferentes: mandamiento, principio y consejo. El primer es mandamiento. El mandamiento es algo que se origina de Dios. Es una ley. Él prohíbe algo o te pide que hagas algo. Claramente, Él tira esa línea ahí y pone las cosas en blanco y negro. Ahí no vamos a ponernos a discutir con el creador, el juez que tira las leyes, y Él dice, mira, esto es malo, blanco y negro. Es que mira que sí, blanco y negro. Les quiero decir, en el Viejo Testamento todos conocemos y se han estado siguiéndonos en el devocional que tenemos como iglesia, pues ahí vimos cuando Dios le dio los 10 mandamientos primeros a Moisés, la base. De ahí vinieron muchos más, pero esos primeros 10 han sido la base. De estos 10 mandamientos, 9 se rectificaron en el Nuevo Testamento. 9 de ellos. Hubo uno que no. ¿Sabes cuál es? El mandamiento que no se rectificó o se confirmó en el Nuevo Testamento fue el guardar el sábado. Pero los otros 9 sí fueron confirmados claramente. No vas a tener otros dioses, solo vas a adorar a uno, a Jehová. Vas a honrar a tu padre y a tu madre, fue rectificado. No vas a asesinar, no vas a robar. Todos esos mandamientos fueron rectificados y ahí están. Eso nos pone en una posición blanco y negro, que debemos de obedecerlos. Ahora, el siguiente es el principio, y lo llamamos así porque, por decir, no es la sabiduría para la vida cotidiana. Creo que el principio siempre es dado por Dios, lo vamos a encontrar en la Escritura. Es sabiduría para la vida cotidiana, en la cual te da parámetros o límites, tal vez para tomar una decisión en la vida diaria. Y creo que un buen ejemplo es el libro de Proverbios. Proverbios tiene cantidad de principios, cómo manejar tu dinero. No tienen el imperativo de mandamiento, pero sí la sabiduría de Dios, que seguro que si lo haces así te va a ir bien, pero no tiene el imperativo de un mandamiento. El principio está ahí para darte una guía. ¿Cómo vas a manejar tu dinero? ¿En qué lo vas a invertir? Bueno, lee Proverbios, ahí te va a dar idea en qué puede hacerlo. ¿Cómo relacionarte con el sexo opuesto? Ahí Proverbios te va a ayudar. ¿Cómo manejar y escoger tus amigos y amigas? Proverbios te va a dar parámetros para eso. Ahí hay sabiduría. Esos son principios. Pero hay algo más: el consejo. El consejo es tu opinión. Tu opinión. Lo que tú crees que alguien debe de hacer de acuerdo a las circunstancias que miras. Bueno, mira, en esa circunstancia yo te diría que mejor no lo hagas, o sí hacerlo,
o mejor te deberías de retirar. Esa es mi opinión. Y le das tu consejo. Así que estamos hablando de tres cosas que necesitamos diferenciarlas: lo que es un mandamiento, lo que es un principio y lo que es tu consejo. Ahora, llevémoslo a la práctica y voy a ver si al explicar esto, porque son áreas que estoy tratando de ejemplificarlo lo más. Metamos en algo, el noviazgo. El noviazgo creo que ha sido un tabú en nuestra iglesia. Principalmente los que venimos desde atrás, eso ha sido un tabú. Era un mandamiento atrás: no tengas novia, aunque en verdad nunca lo decimos así. Francamente nunca lo dijimos, pero es lo que respirabas en la iglesia. Ahora bien, pensémoslo bien, el noviazgo. ¿Conoces algún mandamiento blanco y negro que diga no tendrás novia o novio? No hay un mandamiento. No existe, no está. Ahora, principios. Hay principios que te pueden guiar en si involucrarte o no en una relación de noviazgo. Sí lo hay. Sí hay principios. Principios como el de Timoteo, te dice que deberías de tratar a tus hermanas en Cristo como a tus hermanas en la carne, con respeto, con pureza. Ahí está en Timoteo. En 1 Corintios te dice de que bueno es al hombre no tocar mujer. Tranquilo, espera el momento, cuando ya sea para casarte. Hay principios que te van a ayudar a cómo relacionarte con el sexo opuesto en esta área de noviazgo. Ahora, está el consejo. Si me preguntan, y si se me acercara alguien de 13 años y me dijera: mire, don Denny, fíjese que yo quiero tener una novia porque me gusta una chava ahí de la iglesia. Mi consejo, brother, lo quedaría viendo así, o algunos de 13 los ve para arriba uno, dependiendo, pero me he encontrado con eso. De cualquier forma le diría: mi consejo es que no te involucres en una relación de noviazgo con ella. No es el tiempo. No es el tiempo. Pero se me acerca un muchacho, 27 años, y me dice: ¿dónde estoy interesado en una muchacha? Ajá, le invitaste a salir a comer para hablar con ella, conocerla un poco más. No, es que ahí me marcan si salgo a comer con ella, porque no. Miren, ahí empieza el legalismo. Hay un mandato que diga que no puede salir con una hermana a comer. No hay un mandamiento. ¿Hay principios que le puedo decir? Sí, le puedo decir principios. Mi hermanazo, salí con ella a comer, pero recordá cuidarte, no vayas a un lugar solo. No vayas a estar, porque hay principios ahí para mantener el respeto, la pureza en la relación. Mi consejo: anda, porque ¿cómo te vas a casar con una desconocida? Conócela más, en respeto, en pureza, en santidad, en amistad, si ustedes quieren. Pinto un poco la diferencia, porque esto es importante. Esto es bien importante. Que puedas diferenciar, esto sí es un mandato. Estos son principios que le dan sabiduría para tomar la mejor decisión. Y está tu opinión, tu consejo. Ahora, quiero que veas esta frase que debes de recordar para tener estas relaciones sanas con todo esto. Recuerda lo siguiente: tu consejo no es un mandamiento. Y escúchalo bien: tu consejo, tu opinión, tu posición, tu convicción sobre algo, sobre la música, sobre esto, aquello, lo otro, no es un mandamiento. No lo impongas. Ahora bien, sí hay mandamientos que debes obedecer. Para el que quiere vivir en libertinaje, sí hay mandamientos. Claro que hay, claramente. Y sabiduría, principios que debes de considerar para tu vida. Ahí está la palabra, la sabiduría de Dios, que deberías de tener un corazón blando, humilde, de recibir esa sabiduría, de recibir el consejo. Que cuando alguien se te acerca: hey, te quiero dar un consejo, te estoy viendo en esto. Perfecto, qué bueno. Tu actitud debería ser humilde en recibirlo. Es más, debería ser tan humilde que deberías de buscar el consejo. Eso es lo que dice Proverbios. Así que recuerda eso, que tu consejo, tu opinión, no es un mandamiento.
Dios es el que tira los mandamientos. Dios es el que tiró la ley. Dios es el que la dio. Porque Él es Dios. Pero nosotros no. Ahora, tal vez lo siguiente que vas a preguntarte es, ajá, ¿y si ese muchachito de 13 años, digo muchachito, perdonen, cipotes, cipotas, el joven de 13 años, no, don Denis, es que yo quiero andar, fíjense. Mira, mi consejo es este, y te voy a recordar algunos principios, 3 cosas ahí. Pero él decide hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vamos a mantener? Y yo creo que eso es lo siguiente. El siguiente punto es que en nuestras relaciones tenemos que vestirnos como Cristo. Y quiero llevarte a un pasaje, y si lo tienes, lo puedes apuntar ahí, porque esto tienes que pensarlo y meditarlo bastante bien. Colosenses 3, del 12 al 14. Yo lo voy a ir leyendo y en pantalla van a ir apareciendo las palabras que quiero que resaltemos. ¿Qué es vestirse como Cristo? ¿Con qué actitudes te debes de vestir para tener relaciones saludables aquí en la iglesia, con tus hijos, con tu esposa, aquí donde estamos, en tu grupo? Dice Colosenses 3, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión. Y esa palabra compasión es esa identificación con la necesidad del otro. No como el fariseo, que lo juzga y lo marca y lo hace a un lado, sino que tiene compasión con las necesidades de otros, aún y cuando sean por el pecado en su vida. Gracias a Dios que Dios mismo tuvo compasión con nosotros por nuestro pecado. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Sigue diciendo el pasaje que nos vistamos de benignidad. Eso es ser bueno. Benignidad, ser bueno siempre, tener esa actitud de buscar el bien del otro. Ser bueno, benignidad. Lo siguiente dice que nos vistamos de humildad, no creerte superior. No creerte superior a los otros. Jesucristo, siendo Él Dios, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Esa es la actitud que debes de mantener, de siervo. Que nos vistamos, sigue diciendo el pasaje, de mansedumbre. Eso es un trato suave y tardo para enojarse. Ay, es que ves que es tan difícil, y más cuando toman las decisiones equivocadas. ¿Qué hubiera pasado si este joven me dice, no, es que yo quiero andar con ella? Se le tira la cipota le dice que sí, y entonces yo lo trato duro a él, con enojo, ira, que para qué anda haciendo esas cosas, pecador, o algo por el estilo. No se trata de eso. Ustedes están viendo las actitudes que estamos viendo, de compasión, de humildad, de buscar lo bueno para él, de un trato suave, sin ira, tardo para airarse. Que nos vistamos, sigue diciendo el pasaje, de paciencia. Aprende a esperar que crezcan los que están a tu alrededor. Sé paciente. Sé paciente. Posiblemente tú ves claro lo que tiene que hacer. Es que solo tiene que dar ese paso. ¿Por qué no lo da? Te preguntas. Y te frustras. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener paciencia. Que Dios le muestre eso. Que le haga crecer. Que por fin diga, wow, así era la cosa. Ahora le entiendo. Y por eso es que debemos de pedir el consejo, por eso es que debemos de enseñar la palabra a los que están alrededor nuestro, para que puedan ver la guía de Dios. Pero no le vamos a imponer, le puedes enseñar, pero no imponer, es muy diferente. El siguiente verso, el 13, dice, soportándonos los unos a los otros. Soportándonos los unos a los otros, sigue diciendo. Y cuando dice soportándonos, es hoy. Es hoy. Las faltas que hoy estamos haciendo, hay que soportarlas unos a otros. Porque todos nosotros aquí estamos creciendo, ¿no es así?
Todos estamos creciendo. Debemos de soportarnos. En algunas áreas tenemos ya convicciones fuertes, sólidas en la palabra. En otras no. Y si piensas que no necesitas nada de esto, pues entonces creo que necesitas buscar a Dios de una manera diferente. Posiblemente la estás buscando como ese fariseo, donde Dios no te está, en realidad no te está humillando delante de Dios, que te enseñe de tu vida. Soportándonos, teniendo paciencia los unos a los otros. Y después dice, perdonándoos los unos a los otros. Ahora, soportándonos las faltas de hoy, perdonándonos las faltas del pasado. No seamos de los que pasan desenterrando lo que está ahí atrás para volvértelo a sacar en la cara. Es que hace 7 años hizo lo mismo. Yo me acuerdo bien cómo andaba vestido. Pues, puchica, con los que yo hablo, en realidad, gracias a Dios, hay muchos hermanos que son bien pacientes conmigo. Fíjense que hoy hablé con alguien y me dice, ya me está conociendo bastante él. Hemos tenido muchas pláticas y me dice, ¿se acuerda aquella plática que tuvimos la semana pasada? Y entonces él solo me vuelve a decir, no se acuerda, ¿verdad? Y la verdad, no sé por qué, pero yo no guardo tantas cosas, es que mi memoria es pequeña, saber. Pero él es paciente conmigo. Él dice, mire, ¿se acuerda que? Sí, ya me acordé. Podemos agarrar el hilo de la plática, ¿verdad? Pero en este caso es perdonar, es librarlo, sin esperar la venganza. El momento para yo poder decirle, ya viste, es perdonando, no sacando una y otra vez lo que se hizo en el pasado para acusarle. Eso es lo que dice ahí. Y el pasaje sigue diciendo, cuando alguien tenga queja con el otro, debemos de actuar de esa manera, con compasión, con benignidad, con humildad, con paciencia, soportándonos, perdonándonos de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esa es la referencia, cómo Cristo se relacionó con su alrededor, cómo Cristo lo hizo. No fue de esta forma que acabamos de describir. Jesús andaba con los pecadores y los fariseos le decían que él era malo porque andaba con ellos. Llevaron a aquella mujer adúltera para apedrearla y él le dice, bueno, quien es libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos se creían superiores, perfectos. Y los corrigió a ellos, les puso un espejo enfrente. Ninguno tiró la piedra, todos se fueron. Pero ¿qué le dijo a la mujer? No vivas en libertinaje, le dijo. Ve y no peques más, le dijo. Los dos extremos fueron corregidos. Los fariseos que estaban ahí, o legalistas, y con los que estaban al otro lado. Ella en el libertinaje le dijo, ve y no peques más. Y yo creo que eso se trata, con amor. Como dice el verso 14, para terminar aquí, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. El tema central de la Biblia es esa palabra. Amor. Amor. Y si queríamos tener una iglesia, un grupo, una familia de relaciones saludables, el amor es lo primero. El amor es lo primero. Yo estuve buscando algunos movimientos esta semana que quieren un futuro libre de tóxicos. Entonces hay muchas organizaciones que están buscando que no se use insecticidas en las plantas, que se carbure mejor los carros para que no el cielo no sé qué, todos estos carburantes y todo eso. Me encontré una que se llamaba Detox. Es algo que una organización ONG está lanzando, y lo que está buscando es que ellos dicen que las compañías que producen zapatos deportivos, ropa deportiva y todo ese tipo de cosas están contaminando los ríos en China de una manera increíble, porque ahí es donde más producen de este tipo de cosas. Y ellos dicen, queremos agua limpia en estos países. Y entonces se han ido frente a las tiendas de estas compañías y ponen el rótulo ahí, Detox. Queremos ropa que no sea tóxica, dicen ellos.
que no contamine. Y así de diferentes formas. Me llamó la atención uno de ellos porque cuando te agregas al sitio de ellos, de este detox, en realidad hay una celebración. Porque ellos dicen, una persona más que tiene conciencia que necesitamos un mundo, salvar un mundo que lo hemos contaminado. Y en verdad así es. La verdad que lo hemos contaminado. Están haciendo una campaña con los niños pequeños. Si miras de esos canales de niños pequeños, les están enseñando la importancia de un árbol, la importancia de plantar un árbol, de tener un país o un mundo verde y toda esa promoción que hemos escuchado, ¿no es así? Queremos un futuro verde. Pues yo les quiero decir, es el mismo deseo de Dios para con nuestra iglesia, que sea una iglesia verde, libre de relaciones tóxicas, libre de relaciones tóxicas. Y si a través de esta serie te hemos despertado, te hemos puesto la inquietud o has decidido no ser más tóxico al no chismear y no recibir chisme, no ser más tóxico al ser ofensivo con tus palabras, o posiblemente a buscar tener esas relaciones en amor de aquí en adelante, como le hemos descrito, pues yo creo que deberíamos de hacer una gran celebración por cada uno de ustedes que en algún punto de esta serie ha tomado una decisión por tener una iglesia verde, sin relaciones tóxicas. Y yo creo que eso es lo que anhelamos. Anhelamos que aquí reine el amor, las relaciones en gracia y fundamentadas en la palabra correctamente, para que juntos podamos crecer como una iglesia que le glorifica a Dios. Y aquí todos tenemos que participar. Igual que esta gente están buscando que todo el mundo participe en salvar el planeta, de igual manera todos aquí somos parte de poder tener una iglesia libre de tóxicos. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que pertenecemos a la iglesia, somos parte de eso. Y ese es el reto que tenemos, ese es el desafío que tenemos. Les hemos siempre dado un papelito dentro de su boletín. Este papelito, yo quisiera pedirte, tenemos varias canciones todavía, vienen los anuncios y todo. Hay tiempo para que pienses, y pienses en la serie, pienses que Dios te ha hablado a ti. Y el pasaje dice que debemos de despojarnos de lo viejo y vestirnos con lo nuevo. Y ahí atrás tenemos los barriles de desechos tóxicos. Si hay algo que Dios te ha hablado y te ha dicho, despojate de eso, desecha eso porque es tóxico para tu vida y para otros, anótalo ahí. Y simbólicamente al final, lo echas allá en oración, diciendo: Dios, en realidad yo quiero cambiar esto. Quiero dejar de criticar más en mi casa. Ya mis hijos ni me aguantan, por todo les critico. O tal vez aquí en la iglesia o en tu grupo, no sé, lo que Dios te haya hablado a ti. Tal vez no te ha importado ser de tropiezo para otros al vivir en libertinaje. Pues Dios quiere que cambie eso. Y en realidad los ames y comiences a buscar a Dios y a servirle a Él como debe de ser. Así que queremos que al final ustedes puedan simbólicamente escribir en ese papel y desecharlo en esos barriles de desechos tóxicos que tenemos atrás. Porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste